Vale. Hola. Soy Ignacio Martínez Verano, el director de la Oficina del Sur de Europa del Instituto Forestal Europeo. 8 años en Vitoria. Aitor Atutxa, de Mayo Technology Center. Soy Kepa Bastida, de la cooperativa Lana. Y yo, soy Luis Orué, también de Global Electric. Yo soy John, fabricación de soluciones estructurales en madera, logística. Economía apoyando la actividad de la biología. Yo soy combustible forestal. Federico Sáenz, presidente de Basqueguri. Rafa Remedio, General del ente vasco de la energía. Sierra, pues director general de ACE. La palabra a los que me acompañan. A mí sí me gustaría daros las gracias especialmente. Sabemos que estas que habéis visto tenemos sectores diferentes. Algunos habéis trabajado más en la parte de la definición. Beno, egunon guztioi, eta bereziki eskerrak gurekin dauden pertsonei, gero beraien ordezkari bezala bik hartuko dute hitza. Bueno, gaur nolabait atzean daukazu ezertara etorri gean, baino garapen ekonomiko eta azpiegituretako sailetikan nolabait aliantza berri bat martxan jartzen dugu, lehendabiziko urratsak ematen ditugu, eta zertan datza, nolabait bioekonomia garatu nahi dugu eta ekimen bultzatzaile bat eman nahi diogu. Lehendik gatoz lan hauetan, beraz hemen daude enpresak, 10 enpresa benetan ari diranak ja dagoeneko proiektuak egiten, Jaurlaritza bezala eta hasi Neiker eta hainbat enpresetatikan eta entidadetikan ari gera dagoeneko lanean, 2016tikan gatoz, baina bultzada berri bat eman nahi diogu honekin. Hasten gera 10 enpresa hauekin, 10 enpresa dagoeneko proiektuak egiten ari direnak eta emaitzak dituztenak, beraz bioekonomia egi bihurtzen ari direnak zentzu produktibo batetikan, eta baita ere, beste alde batetikan dauzkagu gurekin Espri, EBE, Hasi, bera izango da gainea idazkaritza teknikoa, eta Neiker pixka bat teknologia eta berrikuntzaren aldetikan bultzatzaile izan dana hemendikan. Beraz, ez da ezer berria, baina bai bultzada berri bat eman nahi diogu 2020 urteari begira. Se trata del lanzamiento de una alianza con el objetivo de dar un nuevo impulso a la bioeconomía, algo que llevamos trabajando desde hace bastante tiempo en muchísimos ámbitos, pero lo que pretendemos es que el 2020 sea un año de consolidación y de que le dé relevancia y que la impulse como un sector, pues vamos a decir, novedoso y de futuro en Euskadi. Lo ponemos en marcha con 10 empresas que ya tienen proyectos en marcha, que ya llevan trabajando y que ya tienen resultados en estos momentos, pero va a ser una alianza absolutamente abierta y con el espíritu de colaborar con todos aquellos que quieran utilizar este ámbito como desarrollo futuro, que tengan proyectos o que los vayan a tener en el futuro y que se vayan integrando y vayamos colaborando de una forma muchísimo más intensa. Hay que tener en cuenta además que la propia Comisión Europea, cuando hace un análisis desde el punto de vista del grado de madurez de las regiones para desarrollar el ámbito de la economía, pone a Euskadi entre las más maduras, junto con ámbitos como los países nórdicos, donde realmente nos estamos mirando como un espejo en el que queremos utilizar todo lo que ellos hacen para continuar trabajando nosotros. Luego, si somos capaces de estar en esa posición, tenemos que aprovecharlo al máximo. Bueno, os decía, en el 2020 lanzamos ya o arrancamos con esta iniciativa donde vamos a tener tejido empresarial, sobre todo de diferentes ámbitos, porque se trata de diversificar nuestra forma de hacer en base a las posibilidades que nos ofrece la bioeconomía, donde también la parte pública va a tener un aspecto importante. De los 10 proyectos reales, vamos a después analizar 2 concretos, por no alargarnos en exceso, y desde luego lo que queremos poner en valor es que
tratamos de aunar esfuerzos, como siempre, de colaborar y de aunar esfuerzos. Somos sensibles y tenemos que sensibilizar más a la sociedad. ¿Dónde van a estar nuestras acciones importantes o más relevantes de cara al 2020? Alde batetikan, urte hauetan zehar, 18 eta 19 jarri ditugu 600.000 euro proiektu berriak sustatu ahal izateko. Eta aurten 2020ra begira, urte batean bakarrikan, 1.000.000 euro jarriko dugu proiektu berriak bioekonomian sustatu ahal izateko eta produktu eta produkzio berriak martxan jarri ahal izateko. Beste alde batetik, noski sentsibilizazioarekin jarraituko dugu, gizarte osoan garatu ahal izateko, baina batez ere eta berriro diot garapen ekonomikoaren ikuspegitikan, zeren benetan izan nahi baldin badugu askoz ere jasangarriagoak, baita ere ekonomia garatu behar dugu jasangarritasunaren ikuspegitikan. Beste alde batetikan, summit berezi bat izango da, egin genuen alako jardunaldi bat 2016an, Eudako ikastaroak ere izan ditugu, baina horten summit berezi bat izango dugu, non teknologia izango da ardatz bat, baina baita ere ekintzailetza. Eta azkenikan baita ere garrantzitsu bezala eta esaten dugunean Europa mailan onartuta gaudela, baita ere EFIren eskutikan. EFI es la European Forest Institute. Bueno, vamos a poner en marcha la Facility de las bioregiones, donde Euskadi tendrá un papel relevante y donde junto con nosotros está la región del norte de Karelia en Finlandia y Westfalia en Alemania. Por tanto, también desde el punto de vista europeo, trabajando con otras regiones donde se está desarrollando este sector. Bueno, azken finean dira hainbat eta hainbat gai aztertu behar ditugunak eta martxan jarri behar ditugunak eta lortu nahi duguna da, une honetan gure ekonomian erabiltzen ditugun lehen gaiak askotan material fosiletikan datozenak, horiek albo batera utzi eta poliki-poliki bioaren ingurutikan, hau da, bioekonomia esaten diguna, material biologikoak erabili, lehen gai bezala. Beraz, zentzu horretan ere ekonomia sortzen dugu, baina baita ere laguntzen dugu CO2 isurketak nolabait gutxiagotzen eta beste gauza berri bat, beste material berri batzuk sustatzen. En definitiva, lo que pretendemos es tener un doble concepto en cualquiera de los ámbitos y en este en concreto. Sustituir aquellos materiales que estamos utilizando, aquellas materias primas que vienen como derivados de los materiales fósiles, de elementos fósiles, y sustituirlos por materias primas de carácter biológico. Con ello tenemos un doble objetivo. Generamos nueva economía, generamos nueva empresa, nuevos productos, diversificamos nuestra economía en un lugar en el que la propia Europa nos dice que tenemos posibilidades y, en segundo lugar, y no menos importante, también contribuimos en la lucha contra el cambio climático, reduciendo todas las emisiones de CO2 y dejando de utilizar o reduciendo mucho la utilización de materiales fósiles. Eta hori da nolabait bultzatu nahi deguna aurten, berriro diot urteak daramatzagu lanean, baino 2020 urtean nahi dugu izatea benetan guzti horik asko bultzatuko duguna eta enpresa desberdinak sartuko dituguna. Aliantza gaur sortzen da, baina beti ere irikita eta kolaborazioari irikita. Bereziki ze guztiok elkarrekin lan eginez askoz ere emaitza hobeak lortuko ditugu. Y yo no me voy a extender más, pero sí voy a dar la palabra a dos casos concretos. Voy a llamar a María y a Federico. A María, en primer lugar, de la empresa Duol, y a Federico, que representa a Baskegur, y os van a contar ellos unas experiencias muy concretas. Eskerrik asko. Desde María Duol estamos muy agradecidos al Gobierno vasco que se hayan acordado de nosotros para participar en este nuevo proyecto de bioeconomía del Gobierno vasco. María Duol entiende que a través de este grupo lo que podemos es ahondar más en el conocimiento y en la información de la utilización de las buenas materias primas y de los buenos principios activos naturales e informarnos bien de cómo utilizarlos, aunando el rigor científico y la eficacia para elaborar productos que cuiden la salud de las personas. Por otro lado, entendemos que esto nos va a abrir a poder diversificar en una serie de nuevos productos para nuestro portfolio y, por otro lado, el dar paso al mercado internacional, utilizando productos naturales, utilizando principios activos en la elaboración de esos productos para cuidar la salud de las personas y, de alguna manera, posicionar
posicionarnos en el mercado internacional llevando el nombre también del País Vasco, de la bioeconomía y de este buen hacer con estas tendencias, ¿no? Entonces entendemos que la utilización de estos recursos naturales y el buen uso de ellos pues puede contribuir al avance pues de este país, ¿no? Egunon. Pues me gustaría agradecer en primer lugar al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras la invitación a Basquegur para participar hoy en esta jornada de presentación de la Estrategia Vasca de Bioeconomía. Para nosotros es un día importante por lo que representa, no solamente del reto que representa, sino la gran oportunidad que tiene el sector forestal madera que representa Basquegur. Desde hace tiempo ya venimos trabajando desde toda la cadena de valor del sector, precisamente para poner en valor la cadena, empezando desde la propiedad forestal hasta toda la industria de transformación de la madera, ¿no? Creemos que contamos con el ecosistema necesario para ser un elemento clave en el desarrollo de la bioeconomía, ¿no? Recordar el dato que aproximadamente el 68% de nuestro territorio es superficie forestal, uno de los ratios más elevados de Europa, y ahí la madera encaja perfectamente en el desarrollo de la bioeconomía. Es el gran recurso natural, renovable y sostenible del que disponemos, ¿no? Es la materia prima más abundante con la que contamos. Por tanto, el desarrollo de la bioeconomía, más allá de ser una opción, realmente es la gran oportunidad que tenemos como sector para nuestro desarrollo a futuro. El cambio de paradigmas económicos y la apuesta por la sostenibilidad realmente sitúa a nuestro sector en una posición de privilegio para que, apoyado en la competitividad, en la innovación, en la investigación y con el apoyo de las administraciones públicas, ser capaces de poner encima de la mesa productos que sean sustitutivos de los actuales derivados contaminantes del petróleo. La reciente puesta en marcha de Basotec es una buena prueba de ello. Basquegur, junto con algunas de las empresas del sector, hemos puesto en marcha diversos proyectos de la industria química verde, por ejemplo, la utilización de serrines para la fabricación de polioles para su utilización como espumas aislantes en construcción, la utilización de serrines para generar productos de valor añadido para su utilización en elementos de mobiliario urbano u otros, o la obtención de taninos a partir de la corteza de pino radiata para su utilización como colas o resinas. Pero para que todo esto sea posible, para que sea una realidad, sí me gustaría decir que es necesario que la Estrategia Vasca de Bioeconomía esté alineada con las necesidades del sector. Por ejemplo, derivado del gran problema de sanidad forestal que tenemos, la enfermedad de las bandas. Como sabéis, estamos cortando una gran cantidad de montes afectados por la enfermedad. En muchos casos son montes que no han llegado a su ciclo natural de corta y que deberían de proveer de madera futura a nuestra industria. Por ello digo que debemos de apostar, por un lado, por la realización de los tratamientos que sean necesarios para preservar nuestros montes y, por otro lado, por la replantación de esos montes con madera de coníferas. En definitiva, de lo que hablo es de incentivar y apostar por la gestión forestal sostenible por parte de los propietarios forestales. A mí personalmente no me cabe ninguna duda de que la apuesta por la bioeconomía en Euskadi va a ser un elemento clave, un elemento tractor y a la vez transformador del sector forestal madera. Pero para ello, como decía, hay que apostar por la gestión sostenible de nuestro recurso desde los diferentes departamentos y foros responsables. También me gustaría decir que la única manera de alcanzar esto es con un gran pacto que busque todos los equilibrios entre los diferentes agentes público-privados para la consecución de estos equilibrios con los tres ejes de la sostenibilidad: el económico, el social y el medioambiental, por supuesto. Y estoy convencido que, avanzando en esta línea, esto va a ser sin duda una garantía de éxito para el desarrollo de la bioeconomía. Y para acabar, me gustaría decir, porque estoy convencido de ello, es que con la colaboración y el trabajo conjunto con las administraciones públicas vascas, con todas ellas, el sector forestal madera va a ser un elemento clave en el desarrollo de la Estrategia Vasca de Bioeconomía. Eskerrik asko.